Hola, soy Rey Andrade. Bienvenidos al podcast Senda Antigua, un programa dedicado a quienes como yo queremos dejarnos guiar por Dios al fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, llevados por la revelación del Espíritu Santo acerca de lo que las Escrituras ofrecen sobre nuestra vida espiritual como pueblo de Dios. En el episodio anterior del podcast Senda Antigua, platicamos acerca de cómo Dios es quien reproduce su obra en nosotros, de manera gradual, dando como resultado una naturaleza semejante a la de su Hijo Jesucristo, arquetipo de todo lo creado. Entendimos que no es lo mismo decir hacer la voluntad de Dios poniéndonos a nosotros como protagonistas y dejando en desuso la práctica de la fe y la vida del Espíritu, ramificando y fructificando en el árbol equivocado, sino que el camino es el de manifestar la voluntad de Dios, manteniendo vigente y fortaleciendo aquella fe que usamos para creer y confesar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, creyendo que todo me puede ser dado si lo pido y está en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre va a ser la de darnos frutos de transformación, para que seamos testigos de su obra en nosotros y podamos llegar a la plenitud del propósito en que fuimos creados. Hoy en este quinto episodio de Senda Antigua, nos concentraremos en la historia de Nehemías, el copero de un rey en su tiempo, quien escuchó el llamado de Dios para ir y reconstruir la muralla de Jerusalén y todo aquello en la ciudad que estaba devastado, desolado y deshabitado. Dios le permitió hallar gracia ante el rey y éste le dio permiso de ir a Jerusalén y hacer ese trabajo. Además le dio materiales y órdenes para que cualquier gobernador le diera paso sin detenerle. Sin embargo, no todos estuvieron contentos con el hecho de que Nehemías y un grupo de judíos reconstruyeran en Jerusalén. Sanbalat y otros se levantaron en contra de esta reedificación, haciéndole frente a Nehemías y a aquellos judíos. Las Escrituras lo citan por vez primera en Nehemías 2:17 al 19. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Demos cuenta cómo en el momento en que Nehemías y el grupo de restauradores fueron abiertos sus ojos ante la desolación y la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén, decidieron edificar. Y ahí la oposición se hizo presente. En capítulos anteriores de este podcast aprendimos que nosotros fuimos elegidos, escogidos y santificados antes de nacer, incluso antes de ser formados. Sin embargo, el momento de nuestra purificación, a modo de un cambio de naturaleza, comienza desde aquel momento en que Dios como Padre nos presenta a su Hijo Jesucristo. Le creemos y le confesamos. Por medio de la fe, recibimos el Espíritu Santo de Dios, quien resucita nuestro espíritu humano, devolviéndonos a la vida del Espíritu, al árbol correcto que es bajo la cobertura de Dios. En este caso, las Escrituras nos revelan que Nehemías y los judíos pudieron mirar la destrucción de Jerusalén. Esta ciudad hace una referencia profética para nosotros, ciudad santa. Nosotros, como hijos de Dios, ciudadanos de su reino, somos santos para Dios. Lo primero que sucede en nuestra vida en el Espíritu, cuando Dios comienza el proceso de purificación en nosotros, es que se abren nuestros ojos espirituales para que veamos y seamos conscientes de la devastación de nuestras vidas. Nos muestra lo desolado, sucio y desordenado de nuestra naturaleza,
y nos muestra su obra, el propósito de habernos escogido, lo que hará en nosotros y la necesidad de ser transformados, tal como sucedió con Nehemías y los judíos, al llegar a las puertas de la Jerusalén destruida. Pero las Escrituras muestran que otra cosa más sucede cuando recibimos conocimiento de que Dios comenzará su obra en nosotros. Se levanta la oposición y lo primero que hace es burlarse de nosotros. Fijemos la mirada en lo que dijo Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Antes de escudriñar esta cita, quiero que tomemos un tiempo especial para meditar lo siguiente. En pasados episodios, entendimos que la humanidad ha ramificado bajo la cobertura del árbol equivocado. Este árbol da frutos de una humanidad que hace obras de su propia voluntad, ya sea buenas o malas, pero no son obras de Dios, sino de sus fuerzas, experiencias, conocimiento humano, característico de una evolución, pero no fruto del Espíritu Santo. Quedamos claro también que para Dios no vale qué es bueno y qué es malo. Dios quiere que estemos bajo su cobertura como árbol y que su Espíritu Santo sea quien produzca una transformación del corazón y por ende la obra culmine en el cumplimiento y la plenitud del propósito por el que nos eligió y santificó. Tuve que regresar nuevamente a ese punto porque no solo el mundo secular está ramificando de este árbol equivocado, sino que miembros del pueblo de Dios también están errando en dar fruto de sus propias obras y no fruto de una vida expuesta a la transformación del Espíritu Santo. El resultado son vidas que no están naciendo del Espíritu y mucho menos alcanzando el propósito de su llamado, sino que a la falta de fe, entendimiento, de comunión con Dios o a falta de paciencia, terminan por ellos mismos hacer su propia voluntad, aparentemente buena, pero no bajo la voluntad de Dios. En episodios anteriores mencionamos que cuando esto se da para hacer supuestas obras de piedad y de servicio al Señor, pero que su origen no es el Señor, se produce un sistema al que conocemos como religión. En la religión, como sistema, existen funciones, operaciones e incluso cargos que son dados al dedazo y se forman estructuras de ministros y líderes religiosos que subordinan a conciudadanos del reino de Dios bajo un gobierno y una agenda que es netamente humana. Por lo que cuando Dios comienza el momento de purificación y transformación por medio del Espíritu Santo en la vida de miembros de una congregación o en general del pueblo de Dios, la manifestación de esa obra no se parece a la naturaleza de aquellos que están fructificando humanamente dentro de este sistema. Incluso el conocimiento revelado por el Padre es muy diferente al que ellos imparten. Y hay algo muy particular que sucede en aquellos que no manifiestan la obra del Señor, sino una netamente humana. Es que son capaces de escuchar la voz de los hombres y seguirla, pero no son capaces de hacer lo mismo con la que viene de Dios. Es más, no son capaces siquiera de discernirla. Y no con esto hago una invitación a desobedecer a las autoridades, sino a discernir cuándo algo viene de Dios para tu vida y cuándo no. Hay cosas que sí son de Dios, pero no son para tu vida. Hay cosas que sí son de Dios y solo son para tu vida. Hay cosas que son de Dios y son para todo el pueblo, y hay cosas que de plano no son de Dios. Y la única manera de poder discernir si algo viene o no de Dios y para quién va dirigido es conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es tener comunión con Él. Y la única manera en que podemos tener comunión con Dios es haber sido elegidos, escogidos, santificados por Él y que nos hubiera presentado al Hijo como puerta de acceso. ¿Entendemos a lo que vamos? A lo que vamos es que cuando Sanbalat le dice a Nehemías que era un rebelde por reconstruir Jerusalén, Nehemías sabía que no era así, sino que por ser enviado de Dios había hallado gracia del rey para poder iniciar la obra y confiaba en que serían prosperados, y así fue como lo proclamó públicamente con declaración en fe. La diferencia entre la obra que Dios levanta y la que levanta el hombre es que la primera fluye en dirección de lo que ha sido revelado por Dios, por lo que tiene su respaldo. Dios mismo es quien dirige esa obra. Esa revelación se puede dar mediante palabra, audible, interior, sentir, sueño, visión,
palabra dada por un ministro con dones de revelación o simplemente se manifiesta de manera inconsciente. Esa obra y el fruto de ella no contradice los fundamentos bíblicos. Otra diferencia marcada entre la obra que Dios levanta y la que levanta el hombre es que cuando Dios la levanta, el fruto de esa obra prospera no por esfuerzo humano, sino por el respaldo de Dios mismo. No con eso quiero decir que no nos toque trabajar en ella, o que la obra no deba tardar el tiempo necesario en dar fruto, o que no habrá oposición, que de hecho es el tema central de este episodio, sino que cuando la obra la dirige Dios, siempre deja señales muy características de su naturaleza en esa obra, ya sea la transformación y purificación de un cristiano, la formación y trabajo de un ministerio o cualquier otra encomienda. Entonces, el respaldo de Dios en una obra es como en el caso de la historia de Nehemías. 1. Tiene fundamento en la voluntad revelada por Dios. Y 2. La naturaleza de Dios se ve inmiscuida en el asunto. Volvamos al hilo del episodio. Si como Nehemías, el fruto de la obra de transformación en tu vida es catalogada como rebeldía y tú ya sabes que proviene de Dios, en este episodio de Senda Antigua te daré la primera proclamación profética que Dios ha revelado por medio de la respuesta que Nehemías le dio a sus opositores. Y viene en Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él los prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Proclamemos Nehemías 2:20. Declaremos que Dios mismo es quien está prosperando y levantando esa obra en nosotros, y declaremos fuera de toda memoria y participación a nuestros opositores, quienes ni siquiera están enterados que Dios es quien dirige la obra. Lo segundo que sucede cuando el Espíritu Santo está purificando nuestra vida y haciendo su obra de transformación es que se levantan aquellos que nos menosprecian, calificando de débil o de poca calidad la obra en nosotros. Otras veces es nuestra misma carne, que como naturaleza humana no soporta el cambio y se burla de nosotros mismos, haciéndonos ver nuestras debilidades y haciéndonos creer que Dios no está construyendo nada en nosotros y que seguimos siendo débiles e inútiles. Todo esto es ejemplo de lo narrado en Nehemías 4:1-3. Nuestra fe debe seguir de pie, creyendo que es Dios quien está haciendo la obra y que en nuestra debilidad es Dios quien se hace fuerte. Lo tercero que sucede cuando la obra de Dios está siendo edificada en nosotros es que nuestra misma naturaleza humana, que se rehúsa a ser transformada, conspira contra nosotros para echar abajo la obra de Dios. Nehemías 4:11 cita: Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. En nuestro caso, en lo espiritual, es la carne quien desde dentro busca desestabilizar la obra. Como explican algunos textos del apóstol Pablo, las concupiscencias que están en nuestra naturaleza humana son las que nos tientan y llevan a pecar. Y el pecado consumado puede producir muerte, es decir, echar abajo la obra de transformación que Dios está haciendo. Pablo era consciente de ello y escribió lo siguiente en Romanos 7:25. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Recordemos que Pablo nos ha dicho de parte de Dios que no es aprobado por Dios aquel que cumple la ley, sino que su corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo. Lo platicamos en episodios anteriores. Esto es así porque Pablo era consciente de que una persona cuya naturaleza aún no ha sido transformada o aquellas áreas que aún no han sido cambiadas, fruto del Espíritu Santo, seguirán dando fruto para la carne y por supuesto para pecado. ¿Por qué? Por lo que dice en Romanos 7:25, esa persona o esa área sin transformar sigue siendo esclava. Y es aquí donde muchos miembros del pueblo de Dios disfrazan la falta de transformación con acciones meramente humanas, a modo de verse a apariencia de piedad.
La realidad es que si el Espíritu Santo no es quien interviene para hacer un cambio de naturaleza, esa vida o esa área en particular algún día dará fruto para pecado y conspirará para echar abajo el resto de la obra. Un trozo de madera no se convertirá en ceniza por sí solo. Necesita la intervención del fuego como un poder que lo consuma y termine por transformarlo en ceniza, y te aseguro que no volverá a verse como un trozo de madera nunca más. A lo que quiero llegar es que cuando el hombre hace acciones voluntarias por cambiar sin la intervención de Dios, no se produce cambio verdadero, sino uno meritorio. Y es en donde Pablo dice, no es meramente obedecer, sino que el corazón sea transformado por el Espíritu Santo. Y es ahí donde nos toca rogar a Dios por ser alcanzados por la transformación de nuestras vidas, fruto del Espíritu Santo, para ser siempre a la imagen de Cristo. Leamos Romanos 8, 1 al 3. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado, y que es la ley que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Aquí agregué algo que originalmente no está en esta cita. En el verso 2 dije, el poder del Espíritu que da vida nos ha liberado del poder del pecado y que es la ley. Y lo agregué porque 1 Corintios 15:56 dice que el poder del pecado es la ley. A lo que quiero llegar con esto es que cuando conocimos y confesamos nuestra fe en Jesucristo, recibimos por fe al Espíritu Santo, quien transforma nuestras vidas. Y como dice Romanos 8, 1 al 3, a partir de aquí ya no estamos condenados, puesto que el poder de su Espíritu va produciendo en nosotros la vida que Dios siempre definió para nosotros, librándonos de la dificultad que implicaba el obedecer a la ley de Dios, convirtiéndonos en pecadores por transgredir dicha ley divina. La cita que acabamos de leer termina diciendo que la ley de Moisés no podía salvarnos por causa de nuestra misma debilidad humana. Y como dicen otras citas de Pablo, el único propósito de la ley era solo darnos a conocer lo malo de nuestras vidas, aquello que como Nehemías vio al llegar a la muralla de Jerusalén tenía que ser restaurado. Sin embargo, sin el poder del Espíritu Santo, ver la destrucción, suciedad y desorden de nuestra vida nos era para muerte. Gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Esto ya no es así. Esa es la importancia de que Dios sea quien nos transforme, para que vayamos manifestando la naturaleza de Cristo, que es la naturaleza bajo la que Dios creó a la humanidad. Ahí se cumple el plan de Dios. Regresando al hilo del episodio, en la historia de Nehemías, dice que cuando los opositores conspiraron en secreto para matarlos, fueron judíos que vivían entre el pueblo de Sanballat, quienes les daban aviso a Nehemías y los demás. En nuestro caso, es el Espíritu Santo que está produciendo su obra en nosotros, quien nos da aviso de aquello que conspira en contra de la obra de Dios en nosotros. Señala aquello que se rehúsa a ser transformado y sigue dominándonos, y está manifestado en forma de pecado, de acciones o deseos que no ayudan a llegar al propósito de Dios. Nuestro trabajo como hijos es reconocer la voz del Espíritu Santo y pedirle a Dios un cambio de naturaleza en eso que Él nos está puntualizando. Nuevamente, lo que sucede aquí es que muchos cristianos pasan más tiempo tratando de limpiar su casa como Marta que teniendo tiempo de calidad con el Señor como María. Y como dicen las Escrituras, por la fe vive el justo. Pasemos menos tiempo tratando de cambiar y más tiempo a los pies de Cristo, orando con fe a Dios para que sea Él quien nos transforme. De hecho, también viene representado así en la historia de Nehemías, porque dice que desde que supieron de la conspiración, a partir de ese día, con una mano trabajaban y con la otra agarraban una espada. Así nosotros servimos a Dios y también luchamos en oración para que siga la transformación de nuestra vida. Lo cuarto que llega a suceder en algunos cristianos es que cuando ya va avanzada la obra de Dios en sus vidas, muestran producto de la carne impaciencia hacia los nuevos miembros del reino de Dios,
cuya obra de purificación aún no inicia o está comenzando. En general, es una tendencia de enseñorearse de los más débiles en ponerles cargas difíciles de llevar, normalmente manifestadas en forma de rechazo, oposición, menosprecio, regaños, reglas humanas o comentarios de desacreditación por aquello que aún no ha sido transformado. Se olvida la manera en que Dios mismo está orquestando la transformación de nuestra propia naturaleza. Y el capítulo 5 de Nehemías habla acerca de cómo, cuando la obra de restauración ya estaba avanzada en Jerusalén, los nobles, los más apoderados de entre los judíos, comenzaban a prestar con intereses a los más necesitados, quienes terminaban siendo esclavos por causa de dicha deuda. A lo que Nehemías, en el capítulo 5, verso 8, exhortó, y lo leeré en Nueva Traducción Viviente. Estamos haciendo todo lo posible por rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Miembros del pueblo de Dios, ministros, líderes, ¿cuántos no hemos alguna vez puesto cargas que esclavizan a quienes acaban de ser rescatados por Cristo de la esclavitud? Esto no debe ser así, sino que debemos mirar en ellos que Dios es quien obrará tal como ha hecho en nosotros. De hecho, nuestras oraciones deben de servir para eso. Lo quinto y último que Dios me llevó a revelación en la historia de Nehemías está en el capítulo 8 y se extiende al 9. Dice que ya reconstruida la muralla y cuando la ciudad ya estaba habitada por el pueblo de Israel, se reunieron todos junto al sacerdote Esdras y Nehemías en una plaza pública y adoraron a Dios todos como un solo hombre con su rostro puesto al suelo. Lo que hicieron fue algo especial y consta de dos cosas. Uno, reconocieron la bondad de Dios y todo lo que había hecho por su pueblo. Nosotros debemos adorar a Dios constantemente con el rostro al suelo como muestra de humillación, reconociendo todo lo que Dios ha obrado en nuestras vidas para transformación. Eso fortalece nuestra fe y da gloria a Dios. Y dos, el pueblo de Israel pidió perdón por sus padres que le dieron la espalda a Dios pecando contra Él. Aquí en nuestro caso es donde debemos pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos hecho según nuestra propia voluntad, por seguir agendas e indicaciones de hombres sin consultar a Dios como nuestro Padre personal, pedirle perdón a Dios si nuestro ministerio o servicio a Él en algún momento ha dado fruto de nuestra propia voluntad o de la voluntad de alguien más y no de la voluntad de Dios. Es preferible que el Señor escuche nuestro perdón y que continúe a quitar todo lo que no fue hecho por Él, y no que llegue el día en que estemos frente a Jesucristo y le digamos, Señor, Señor, y Él nos diga, aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, pues no hicieron la voluntad de mi Padre. Ya sabe, estos ministros se escudaban en que cumplían con las señales del ministerio de Cristo, pero la historia terminó mal. Estemos alertas de todo lo que se oponga al crecimiento de la obra de Dios en nuestra vida. Seamos constantes en oír la guianza del Espíritu Santo. Oremos con constancia para que sea quitado o agregado lo necesario para alcanzar la altura de Cristo. Y llevemos una vida constante de adoración a Dios. Y que Sanbalat y sus aliados jamás tengan memoria, parte ni dónde en contra de lo que Dios está creando en nosotros.